El pueblo lo esperaba con cánticos y él llegó con silencio. Montado en un tordillo manso, el Cristo entró a Jerusalén como quien camina hacia el altar, no hacia el trono. Las mujeres lanzaban flores, los hombres agitaban palmas, los niños gritaban, ¡Hosana! Y él ya veía la cruz en medio del júbilo, porque no todo lo que parece triunfo es salvación. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. El Día de las Palmas. Llegó por fin el día en que se iniciaban las grandes solemnidades de la Pascua, celebrada por el pueblo de Israel con tan inusitada pompa y solemnidad, que se había hecho célebre no solo entre los pueblos vecinos, sino aún en el lejano oriente. De lejanas comarcas ajenas a las leyes de Israel acudían las gentes, los unos llevados por la curiosidad, otros con el fin de hacer compras, pues Jerusalén se tornaba en esa época en un populoso mercado donde podían encontrar mercancías y productos de todas las partes del mundo en que existía civilización. Los israelitas dispersos por todo el mundo acudían en tropel a la ciudad santa, buscando en ello la remisión de sus pecados, el estrechar de nuevo los lazos con sus hermanos de raza y realizar de paso algunos buenos negocios. Es lo cierto que Jerusalén desbordaba de gente, atraídos por el rumor llevado por los mercaderes a todos los sitios donde había israelitas, de que el Mesías había sido por fin descubierto y en esa Pascua sería proclamado Rey de Israel. La tranquila y plácida Betania resplandecía de luz y de gloria la mañana aquella en que con todos sus moradores acompañarían al profeta Nazareno a la dorada ciudad de los reyes, donde pronto le verían ejerciendo las supremas funciones de pontífice y rey. Sería otro Salomón por su sabiduría y un nuevo Moisés por su maravilloso poder. Las tres mujeres que hemos visto unirse en un pacto solemne, Nebai, María y Bercia, habían desplegado una asombrosa actividad mayormente entre el elemento femenino y los discípulos íntimos del Maestro. Las mujeres vestidas todas a la usanza esenia, o sea, con tocas blancas y grandes mantos de azul obscuro, llevaban cestillas de flores para sembrar el camino hacia Jerusalén. Los hombres con túnicas y mantos color avellana, como los terapeutas esenios, llevaban hojas de palmeras y ramas de mirtos y de olivo para refrescar el ardoroso sol de Judea y espantar a los insectos. Unas pocas literas descubiertas para los muy ancianos cerraban la marcha de aquella especie de cortejo nupcial, nunca visto en la silenciosa aldea de las palmeras y de los olivos. «Madre feliz», decían a Miriam todas las mujeres, «día grande es para ti, en que puedes ver la gloria de tu Hijo». Era el momento en que Yahshua, forzado por la insistencia de Simónides, Judá y Faki, montaba un caballo pequeño que los árabes llamaban tordillos por el color blanco ceniza de su pelo. De la caballeriza del Shif Hilderín, que amaba a sus caballos casi tanto como a sus siervos,
había sido elegido por su mansedumbre para una ocasión semejante. Miriam vio a lo lejos la silueta blanca de su hijo, destacándose de la muchedumbre que le seguía, y sus dulces ojos se inundaron de lágrimas porque en su corazón se agitaba un triste presentimiento. Habría sido mejor, dijo a media voz, que él fuera a Jerusalén sin que nadie advirtiera su presencia. Pero, ¿por qué ha de ocultarse siempre?, decían las demás mujeres. Todas sabemos quién es él, añadían otras, y es hora de que todo Israel lo comprenda. Numerosos grupos de gentes llegaban de distintas direcciones a engrosar la ya nutrida columna de acompañantes, en forma que al acercarse a las murallas de la ciudad, aquello era un mar humano que se movía en grandes oleajes. Siendo el terreno muy irregular, el espectáculo ofrecía gran atractivo, pues cuando parte de la gruesa columna estaba en el llano, otra parte se movía sobre una lomada o en lo alto de una colina. Nadie perdía de vista la blanca silueta del profeta nazareno, destacándose entre la multitud. Pero antes de llegar a la muralla, Judá y Faki se apartaron, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y dando largos silbidos de un modo muy particular, hicieron brotar como por encanto una multitud de hombres jóvenes y fuertes, vestidos como los montañeses galileos, que salieron de Bethfagé, de Getsemaní, de Siloé y de las hondonadas del torrente Cedrón. Cual si fueran campesinos, se apoyaban todos en varas de encina, y entre los pliegues de las túnicas o bajo los mantos enrollados se les veía una espada corta entre obscura vaina de piel. El lector comprenderá que eran las milicias del príncipe Judá, sus amigos de la montaña, como él decía, que en las varas de encina llevaban escondidas una lanza para el caso que fuera necesario defenderse de una agresión. Una sonrisa picaresca resplandeció en el rugoso semblante de Simónides al aparecer las legiones del Señor, según él decía. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó el maestro. Son tus buenos Galileos, mi señor, que, como se saben, poco amados de sus hermanos judíos, no han querido dejar su vara de encina, le contestó el anciano. Creo que en estas fiestas comunes a todo Israel, esos recelos debían desaparecer, insistió el maestro. Tú lo piensas así, señor. Se parece esto mucho a una escolta armada, añadió el maestro. ¿Teméis que seamos atacados? ¿Acaso transgredimos la ley o las costumbres, acudiendo en conjunto al comienzo de las fiestas? No, mi señor, pero el Sanedrín ha preparado lebreles de caza y no queremos vernos cazados como conejillos indefensos. El maestro calló, pero su pensamiento le recordó que la hora de su inmolación estaba ya cercana y que sus amigos presentían el peligro inminente. Paz a los hombres de buena voluntad, dijo a media voz. No saben lo que hacen cuando los hombres se colocan unos frente a los otros. Simónides, llamó el maestro en alta voz mientras seguían la marcha. ¿Qué dirías tú si invitases a un grandioso festín y los invitados llegasen armados? Diría, señor, que en mi palacio se escondían traidores y que mis invitados no querían entregarse como corderos, contestó el anciano. No comprendes, mi señor,
que con el corazón en la mano no podemos ir a una cueva de fieras hambrientas? El maestro cayó de nuevo, y este breve diálogo se había perdido entre el sordo murmullo de la muchedumbre que empezaba a clamorear a la vista de la ciudad y del templo. El maestro se apeó a la puerta, que ampliamente abierta parecía esperarle. Una gruesa columna que venía por la calle dio un gran clamor que llenó de ecos todos los rincones de la ciudad. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana al Hijo de David, al Rey de Israel, al Mesías anunciado por los profetas. El corazón de Miriam se estremeció dolorosamente al escuchar ese gran clamor, como si fuera una sentencia de muerte para su bien amado. ¡Que se callen, por favor! Decía ella en tono suplicante, y seguida de algunas mujeres quiso abrirse paso hacia donde caminaba su hijo. Mas no le fue posible llegar, porque la muchedumbre se apretaba junto a la puerta, queriendo todos entrar los primeros. Algunos soldados romanos montaban guardia en las cercanías de todas las puertas de la ciudad, y al ver al profeta del manto blanco como un punto luminoso entre la oscura muchedumbre, comprendieron que tendrían que reforzar la guardia ese día, pues estaban al tanto de las pretensiones del Sanedrín. El hijo de Quintus Arrius, el Dumbiro, había regalado monedas de oro con el busto del César a la guarnición de la Torre Antonia, para que en cuanto fuera posible hicieran oídos sordos a las reclamaciones que partieran del Sanedrín. Claudia, esposa de Pilatos, y sus 2 esclavas galas ayudaban también a los amigos del profeta. Si consigues que el procurador sea neutral en este asunto, ayudas a la causa del profeta, había dicho Nevaeh a Claudia en la última entrevista tenida con ella, y se lo había prometido. Los doctores y magnates del alto clero espiaban desde las terrazas del templo aquella manifestación del pueblo delirante de entusiasmo por el joven maestro, que no con palabras sino con hechos les había demostrado su amor y el gran poder divino que tenía para aliviarlos de sus miserias y enfermedades. ¿Quién podía igualarse con él? ¿Quién no reconocería en él al Mesías libertador anunciado por los profetas? Vale más, decían algunos de los doctores judíos, que le reconozcamos también, que no provocar la ira del pueblo que nos arrastrará a nosotros después. Es joven y afable, decía otro. Tomémosle por nuestra cuenta y le haremos entrar por nuestro aro antes que él arrastre a toda la nación. Si es de verdad el Mesías, comprenderá él muy bien que debe unirse a la suprema autoridad de la nación, añadía otro. Samai, el sabio que hasta entonces había observado la manifestación en silencio, les dijo con voz reconcentrada por la ira: «Sois todos vulgares necios. ¿Os olvidáis lo que fueron y son los profetas de Dios en Israel? Ese que entra en triunfo en la ciudad es uno de ellos. ¿Acaso Moisés reencarnado? Si el faraón no pudo doblegarle, ¿lo conseguiréis vosotros? Preferiría 1000 veces morir». «Pues que muera si así lo quiere», dijeron varias voces sordas que se ahogaban entre las aclamaciones de la calle. Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Engalánate Sión para recibir a tu rey que viene con sus manos llenas de dones a desposarte como su elegida.
De todas las terrazas arrojaban flores, palmas, lazos y millares de voces gritaban «¡Bienvenido!». Claudia y Pilatos, en la terraza del Palacio del Montesión, se miraban el uno al otro y ella decía: «Dime ahora si ese hombre no es un ungido de los dioses para ser dichoso a este mundo». La voz del pueblo es la voz de Dios, dice un axioma de filosofía antigua, dijo Pilatos, como hablando consigo mismo, mientras seguía mirando el oleaje humano que se acercaba hacia el templo, llevando en medio al profeta del manto blanco, que a distancia parecía como un cisne con las alas abiertas. Con sus brazos amantes extendidos a veces sobre la multitud les decía: «La paz de Dios que desciende sobre vosotros os llene de tranquilidad, de tolerancia y amor para todos los seres». Cuando llegaron a la gran escalinata que daba acceso a los pórticos del templo, el maestro se adelantó y subió corriendo la gradería. Comprendía muy bien que aquella enorme multitud no podía entrar ni en una tercera parte en el sagrado recinto, y dio a entender que les hablaría desde allí. El pueblo, dócil a la indicación, hizo un gran silencio, como si la ansia suprema de que todos se hallaban poseídos les obligara a contener hasta el más leve murmullo. Con el pontífice a la cabeza, todo el alto clero, doctores, escribas y príncipes sacerdotales estaban sobre la terraza del templo, medio ocultos entre las cornisas y torrecillas de la balaustrada delantera. A Yasua no se le escapó este detalle, mas hizo como si sobre las cúpulas del templo no hubiera sino las palomas y las golondrinas para escucharle. Y comenzó así su discurso de aquel día. Pueblo de Israel, amado del Señor, venís desde Betania en seguimiento del profeta de Dios, que nada nuevo os puede decir, sino lo que otro profeta de Dios os dijo 6 centurias atrás. Dice Isaías en el capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué venís a mí? Dice Jehová, con la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de cabrones. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanos presentes. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, aborrecidas las tiene mi alma. Gravosas me son, cansado estoy de escucharlas. Cuando extendiereis a mis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano y amparad a la viuda. Venid entonces a mí, dice Jehová, y estaremos a cuenta, y vuestros pecados como la nieve serán emblanquecidos. Si así lo hiciereis, recibiréis en vosotros todo el bien de la tierra. Pueblo de Israel, amado de Jehová, pocos años llevo siguiendo de cerca vuestros caminos desventurados, llenos de sombra, de dolor y con escasas alegrías. Con vuestras almas estremecidas de angustia y vuestros cuerpos heridos por muchas enfermedades, os encontré un día al pasar por esta tierra de promisión para vuestra dicha, y que la inconsciencia de vuestros jueces, de vuestros reyes y de vuestros gobernantes empapó de sangre y apestó sus campos feraces de cadáveres insepultos. Vuestros antepasados sembraron vientos y vosotros sufrís tempestades.
Vuestros antepasados pisotearon la ley de Moisés y olvidando que ella les decía, no matarás, contestaron al mandato divino desatando como vendaval la matanza y la desolación. Vuestros antepasados olvidaron la ley que les mandaba amar al prójimo como a sí mismos, amparar al extranjero y partir con él los bienes de esta tierra, y tomaron en dura esclavitud a los vencidos, carne de látigo para enriquecerse a su costa. A vuestros antepasados dirigió el profeta Isaías las palabras que habéis oído, y yo refresco sobre ellas vuestra memoria, para que borréis con una nueva vida la iniquidad de vuestros mayores. La palabra de Isaías, escrita en los sagrados libros, pero ausente de los corazones, es un astro de esperanza si vosotros abrís a ella vuestro espíritu y la calcáis a fuego en vuestras obras de cada día. Si he vuelto la salud a vuestros cuerpos y la paz a vuestras almas, es porque mi Padre, que está en los cielos, me ha dado todo poder al enviarme a esta tierra, para remover los escombros bajo los cuales la inconsciencia humana ha sepultado la ley divina, hasta el punto de ser ella olvidada de los hombres. La palabra de Dios que os trajeron todos los profetas y que oís también de mi boca, vale más que todos los holocaustos, que todas las ofrendas, más que el templo y el altar que destruirán las hecatombes humanas, mientras la palabra divina permanecerá eternamente. Santo es el templo y el altar si hacia ellos llegáis con el corazón limpio de todo pecado contra la ley divina. Pero ellos se tornan en vuestra condenación si a la oración de vuestros labios no va unida la conciencia recta y la voluntad firme de ajustar vuestra vida a los mandamientos de Dios. Si en los corazones anidan como víbora los malos pensamientos y los codiciosos deseos en contra de vuestro hermano, ¿de qué servirá que claméis? Padre nuestro que estás en los cielos. Os engañan miserablemente los que os dicen que para purificaros de vuestras miserias y debilidades os basta presentar ofrendas en los altares del templo. Ya habéis oído las palabras que el Señor dijo al profeta Isaías: harto estoy de holocaustos, no me presentéis más vanas ofrendas, lavad y purificad vuestras almas, limpiad de iniquidad vuestras obras, buscad el bien y la justicia, y entonces estaremos a cuenta. Cuando hayáis pecado en contra del amor de Dios y del prójimo, que es el mandato supremo, que está sobre todo mandato, arrepentíos de corazón y deshaced el mal que habéis hecho a vuestro hermano mediante un bien que le compense del daño, y entonces vuestro pecado quedará perdonado. La piedad y la misericordia son las flores preciosas del amor fraterno, son el divino manantial que lava todas las manchas del alma. Corred a lavaros en esas aguas purificadoras, más aún que las del Jordán, bendecidas por la palabra y la santidad de Johanán, el profeta mártir que vivía de miel y frutas silvestres por no recibir donativos de ninguno de vosotros. Comparad el desinterés de ese hombre de Dios con las fortunas colosales que han amasado los magnates del templo, con el sudor de vuestra frente y con los sufrimientos de todo un pueblo agobiado de tributos de toda especie. Palabra de Dios es la que os dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieras que se haga contigo. Pero no es palabra de Dios la que os manda traer más y más oro a las arcas del templo, más y más aceite, vino y trigo a sus bodegas, para enriquecer a sus príncipes que viven entre el lujo y la fastuosidad. En una cabaña vivió Moisés pastoreando los rebaños de Jetro, su protector, y mereció que el Señor le dejara ver su grandeza y le diera su ley divina para todos los hombres. 14 años de trabajo y honradez empleó Jacob en adquirir un rebaño
para dar de comer a su numerosa familia. Y después de probada su virtud, con grandes dolores sufridos pacientemente, Dios le hizo padre de las 12 tribus que forman la numerosa nación de Israel. Por los frutos se conoce el árbol. No busquéis rosas en los abrojales, ni cerezas entre los espinos. Cuando veáis a un hombre que nada os pide y que todo os lo da por el amor al bien y a la justicia, corred detrás de él, porque ese es un hombre de Dios. A él pedirle la verdad, porque ese hombre ha merecido recibirla, no para él solo, sino para darla a todos los hombres. Y la verdad os hará grandes, fuertes, invencibles. La verdad de Dios os hará libres. La libertad es un don de Dios a los hombres. La esclavitud es un azote del egoísmo y la inequidad de los hombres. Inclinad vuestra cabeza en adoración a ese Dios supremo, que es Dios de la libertad, de la justicia y del amor, y acatad reverente su ley soberana dictada a Moisés para haceros dichosos sobre la tierra. Pero no os inclinéis serviles a las arbitrarias leyes de los hombres. No aceptéis lo que la razón rechaza como un baldón a la dignidad humana. La inteligencia que resplandece en todo hombre venido a este mundo es una chispa de la suprema inteligencia creadora, y los que tratan de encadenarla con leyes absurdas tendientes a favorecer mezquinos intereses cometen un delito contra la majestad divina, única que puede marcar rumbos a la conciencia humana mediante esa ley sublime en su sencillez, clara y precisa, que lo dice todo, que lo abarca todo y que lleva a la humanidad en la mano como la madre a su niño hacia el jardín encantado de la felicidad y del amor. Los poderosos de la tierra que gozan dictando leyes que son cadenas para la inteligencia, para la voluntad y la razón. Se creen ellos grandes, libres y fuertes porque atan a su yugo a los pueblos inconscientes e indefensos. La embriaguez del oro y del poder les ciega hasta el punto de no ver que tejen su propia cadena y cavan su propio calabozo, para el día en que la muerte diga ¡basta! A esa desenfrenada cadena de injusticias y de delitos. Buscad a Dios, sabiduría y amor en la grandiosidad infinita de sus obras que resplandecen a vuestra vista, y no le busquéis entre el humo nauseabundo de las bestias que se degüellan y se queman como ofrenda al Señor y dueño de toda vida que palpita en la tierra. Acercaos al altar de Dios con el corazón limpio de odios, de perfidias y de vilezas. Acercaos con las manos llenas de las flores santas de la piedad y del amor que habréis derramado sobre vuestros familiares, amigos y conocidos, y sobre todos los seres que cruzaron vuestro camino. Acercaos con el alma rebosante de perdones, de nobles propósitos y de elevadas aspiraciones. Y solo entonces nuestro Dios amor os reconocerá por sus hijos, os cobijará en su seno y os dirá, contemplándoos amorosamente: porque veo reflejado en vosotros mi propia imagen, que es bondad, amor y justicia, porque habéis hecho de mi ley vuestro camino eterno. Entrad en mi reino de luz y de gloria, a poseerla en dicha perdurable, conforme a la capacidad que puede caber en vosotros mismos. Tal es, amigos míos, la justicia del Supremo Hacedor de todo cuanto existe, ante el cual nada son los holocaustos de bueyes o de carneros, sino la pureza del corazón y la santidad de las obras. Nada son los ayunos y penitencias, el vestir de cilicio y cubrirse de ceniza, sino la justicia en todos los actos de la vida, y el dar a los semejantes lo que quisiéramos se nos diera en igualdad de circunstancias. Hijos de Abraham,
de Isaac y de Jacob, pueblo numeroso de Moisés y de todos los profetas. Tomad de nuevo la vieja senda marcada por ellos, iluminada por la radiante claridad de la divina sabiduría, y borrad valerosamente la prevaricación a que os arrastraron falsos profetas, llevando como única divisa en vuestra vida las frases sublimes síntesis de toda la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Que la paz del Señor sea sobre vosotros. Un clamoroso hosana. Resonó como una tempestad y al mismo tiempo una lluvia de piedras cayó sobre parte de la multitud. Algunos gritos hostiles brotaron ahogados entre los entusiastas aplausos que tributaba el pueblo al profeta de la paz y del amor. Judá y Faki, que habían permanecido en la entrada de la galería cubierta que unía el templo con la torre Antonia, salieron de inmediato, y tras de ellos parte de la guarnición que defendía la fortaleza. El maestro fue introducido por dicha galería, cuya primera salida daba al pretorio, especie de balcón de grandes dimensiones que sobresalía hacia la plazoleta de la torre. Aquí será tu proclamación, Yashua, en cuanto llegue la venia del César, le dijo Judá con un entusiasmo que parecía ya una realidad. El maestro le miró tristemente y volviendo sus ojos a Faki les preguntó a ambos: ¿habrá heridos a causa de las piedras que arrojaron? Parece que no, pues no se oyeron gemidos, contestó Faki. Vamos a vuestra casa, añadió el maestro, que allí me espera mi madre con vuestra familia. Acompáñale, Faki, que yo tengo aún que trabajar aquí, dijo Judá, alejándose hacia la multitud donde se había producido el tumulto. El centurión de la guardia le informó que de la poterna de los establos del palacio Asmoneo había salido un grupo de hombres con saquillos de piedras para arrojar sobre la multitud y dispersar la mitad del discurso, y que igualmente de los fosos bajo la plataforma del templo habían salido también hombres con sacos de piedras. Son los presidiarios vendidos por Herodes al Sanedrín para aterrorizar al pueblo, contestó Judá, y debemos conseguir orden de prisión para ellos. Yo la tengo para todo el que cause desorden, dijo el centurión, pues a cumplirla, amigo, y duro con ellos. Judá se perdió entre la multitud y se le vio tocar en el hombro a determinados personajes. Eran los capitanes de sus amigos de la montaña que solo esperaban esa indicación para hacer funcionar sus varas de encina sobre los que arrojaran las piedras y promovieran el tumulto. Los ancianos, las mujeres y los niños se habían refugiado en los portales de las casas o se dispersaban apresuradamente. Pronto volvió la calma entre el pueblo, el cual se dio perfecta cuenta de que eran enemigos del profeta los promotores del desorden. Algunas detenciones de sujetos encontrados aún con el saquillo de piedras a medio vaciar dieron por resultado declaraciones nada favorables a las autoridades del templo y al rey Herodes, que desde el palacio Asmoneo había presenciado el desfile de la muchedumbre, mientras por la poterna de sus establos y caballerizas salían grupos de hombres con sacos de piedras. Algunos exaltados querían apedrear los palacios de Hanán, de Caifás y de las grandes familias sacerdotales, pero los dirigentes de la Santa Alianza lo impidieron a tiempo, convenciéndoles de que tal acción estaba en contra de la consigna ordenada. Con toda intención a favor de su causa, el príncipe Judá se presentó vestido a la romana, acompañando al hijo del delegado imperial al palacio del Monte Sión, residencia del procurador Pilatos, donde le esperaban a la comida del mediodía. El Shif Hilderín
había mandado entrar a Jerusalén gran parte de sus jinetes árabes, en grupos de 10 o 12, los cuales se alojaban en las grandes caballerizas del palacio de Itamar, los unos, otros en las residencias de los príncipes Jesúa y Salún de Lojes, y los más en los almacenes de Simónides, próximos a la ciudadela de la puerta de Jaffa. El valle de Refaim, hacia el cual tenían una salida el inmenso subsuelo, local de la Santa Alianza, estaba poblado de tiendas donde Faki tenía sus tuaregs de mantos como el azul oscuro del mar y rostros bronceados por el ardiente sol del Sahara. Y los amigos de la montaña, los fuertes y nobles galileos, que eran los más fervientes devotos del profeta, a quienes muchos conocían desde niño y que habían sido colmados por sus beneficios, esos estaban en todas partes, como los guijarros en las calles, como golondrinas en los tejados, en los atrios del templo, en plazas y mercados. Tuaregs, árabes y montañeses galileos esperaban ansiosamente las 3 clarinadas de señal para lanzarse como un aluvión a las faldas del monte Moria, en cuya cima se levantaba el templo y la torre Antonia, las 2 grandes fuerzas que gobernaban a Israel. Mientras tanto, el profeta de Dios se entregaba, quién sabe si por última vez, a las tiernas emociones del amor de los suyos, familiares y amigos. Su madre, desconsolada en extremo por las tormentas que levantaba la palabra de su hijo, imploraba, suplicaba que se detuviera en el peligroso camino que había iniciado y que no podía llevarle sino a un calabozo perpetuo o quizás a la muerte. «Hijo mío», le decía entre sollozos la dulce madre, ¿qué fuerza te empuja a enfrentarte así con las altas autoridades del Sanedrín? Madre, la misma fuerza que impulsó a Moisés a enfrentarse con el faraón en la hora de la esclavitud de Israel, la misma fuerza que empujó a Elías a bajar de las grutas del Carmelo para ponerse frente a frente de Acab, rey inicuo, y de Jezabel, la malvada mujer que le dominaba. La misma fuerza que condujo a Johanán, nuestro pariente, a apostrofar a Herodes y a Herodías por su vida de crimen y de escándalo. Hijo, ¿has olvidado que Johanán murió decapitado en el fondo de un calabozo? ¿Quieres para mí un tormento semejante? El joven maestro se le acercó tiernamente y sentándose a sus pies en un taburete, la tomó de ambas manos mientras con su voz suave como un arrullo le decía: ensayemos, madre, a volar juntos, más allá de la vida y de la muerte, por esas regiones de luz eterna, donde no existe el dolor ni la ruindad, ni la miseria. Es el reino de Dios, madre mía, donde tú y yo entraremos triunfantes, habiendo terminado gloriosamente esta vida. La muerte, que tanto temen los hombres, es la única puerta de entrada a ese reino glorioso de nuestro Padre amor, bondad, justicia, claridad infinita, suprema felicidad. Morir hoy, morir mañana, de una forma o de otra. La muerte para el justo es la liberación, el triunfo, la posesión eterna del bien y de la dicha que ha soñado y buscado durante toda su vida. Pero hay una gran diferencia. Para el corazón que ama, ver morir al amado tranquilamente en su lecho o verle morir ajusticiado como un malhechor, hijo,
¿No ves que tu lenguaje no puede ser comprendido por el corazón de una madre? El corazón del maestro sollozaba en lo hondo de su pecho ante la imposibilidad de conformar a su madre, y cual si fueran traídos por los ángeles de Dios, entraron como revoloteo de palomas los hijitos de Tirsa y de Nebai, que eran 4, más 2 nietecitos de Helena de Adiabenes, huéspedes también del palacio de Itamar. Llevaban ramos de rosas rojas de Jericó, que acababan de traer de las grandes plantaciones que poseía allí la familia. ¡Para el rey de Israel! ¡Para el rey de Israel!, gritaban los chiquilines revoltosos como un torbellino, dejando caer su carga floral sobre las faldas de Miriam y sobre el maestro sentado a sus pies. Aquel torrente de alegría infantil fortificó el desolado corazón de Yashua, que comenzaba a sentirse agotado ante la angustia de su madre. En pos de los niños entraron las 2 abuelas, Noemi y Helena, a llevarles al gran cenáculo donde ya iba a servirse la comida. La tristeza en los ojos de Miriam les diseñó claramente la conversación tenida entre la madre y el hijo. «Está todo tranquilo en la ciudad», dijo Noemi. «No obstante, el gentío que se mueve como un oleaje por todos los rincones». «Nunca estuvo Jerusalén como hoy», añadió Helena. «No puede negarse que el pueblo espera un gran acontecimiento. Me recuerda a Asur en la coronación de nuestros reyes». «Acaba de llegar a mi hijo Judá con Faki y algunos amigos», añadió Noemi, buscando de animar a Miriam, cuyo desaliento era notorio. El maestro ayudó a levantar a su madre del sitial en que descansaba, y atravesando varias salas entraron en el cenáculo, cuyos ventanales abiertos sobre el jardín dejaban ver al respetable grupo de los ancianos que hablaban animadamente entre sí: Melchor, Gaspar, Simónides, Filón, Salún de Loges y Jesúa. Los 2 primeros sostenían que el joven profeta debía ser proclamado como el Mesías Salvador anunciado por los profetas para transformar el mundo. Todos los demás querían que fuera proclamado como el Mesías Rey Libertador de Israel. El maestro se acercó a ellos sonriente. «¿Por qué emplear este tiempo destinado a las confidencias de la amistad en discutir asuntos que ya ha marcado la voluntad divina y que nada podrá cambiar?» «Oh, mi soberano rey de Israel», exclamó con devoto acento Simónides, «tú siempre tienes la razón. Si sabemos ya lo que escrito fue por los profetas, ¿qué tenemos que añadir nosotros? Será como debe ser». La campana del gran patio de honor llamó con su voz de bronce y Otoniel, el mayordomo de la casa, apareció en la puerta del cenáculo para instalar debidamente a los huéspedes. «Es nuestra última comida juntos antes de la Pascua», dijo Noemí, ocupando su sitio entre Miriam y Helena de Adiabenes, su hermana. A su frente estaba el maestro, entre los ancianos José de Arimatea, Nicodemos, Nicolás y Gamaliel entraron en ese instante, excusando su retardo por ocupaciones de última hora. Nebai, Tirsa y Ana, al lado de sus esposos, parecían participar de la inquietud de ellos. Los ancianos, felices con la proximidad del maestro, conversaban animadamente con él. «¿Se puede saber, Yashua, qué impresión tienes del pueblo que te acompañó en el triunfo esta mañana?», preguntó de pronto el príncipe Judá. «Muy buena», contestó el maestro. «Los pueblos de todas partes son siempre agradecidos y buenos, cuando una gran esperanza les sonríe llena de promesa. ¿Importaría saber lo que hará ese mismo pueblo defraudado en sus esperanzas?». «¿Y quién le defraudará?», dijeron varias voces a la vez. Un rumor de inquieta alarma pareció extenderse casi imperceptiblemente. Pudiera ser que los acontecimientos no salieran a gusto del pueblo.
contestó el maestro. La historia de nuestro país está llena de estas sorpresas. Por eso nos dice la voz de la sabiduría, bástale al día su propio afán. Esperemos. ¿Quién hubiera podido decirle al pastorcillo David que de en medio de su majada le sacaría la voluntad divina para hacerle rey de Israel? Dijo Nicodemos, interviniendo en la conversación, y que José, vendido como esclavo por sus hermanos a los mercaderes egipcios, llegaría a ser virrey de los países del Nilo. Solo Dios, inteligencia suprema, es dueño absoluto del mañana, dijo Filón, el filósofo de Alejandría. Cuando los más ancianos callan, insinuó José de Arimatea, aludiendo a Gaspar y Melchor, que no habían despegado los labios. Es señal, interrumpió el maestro, de que ellos están más cerca de la divina sabiduría, a la cual dejan confiados todos los acontecimientos importantes de la vida. Justo, repitieron los dos ancianos a la vez. Escritos están en los cielos los acontecimientos de esta hora suprema, añadió Gaspar, y por mucho que las criaturas hagamos, no será sino como está marcado que sea. Al finalizar la comida se pensó en que debían brindar por la libertad de Israel, por la gloria de Israel, por la grandeza de Israel sobre todos los pueblos del mundo. Delego mis derechos de jefe de la casa, dijo Judá, en Yasua de Nazaret, ungido de Jehová para salvar a su pueblo. Un gran aplauso resonó en el vasto cenáculo. El maestro levantó su copa y dijo con extraña emoción en su voz: Fue Israel el primer invitado al amor fraterno que debe unir a todos los hombres de la tierra en un abrazo eterno. Y os invito a brindar porque Israel ocupe el sitio que le corresponde en el concierto divino, sintetizado en estas palabras de bronce: libertad, igualdad, fraternidad. El aplauso que siguió a estas palabras fue delirante, pero Faki dijo al oído de Judá: Ni una palabra conseguimos arrancar a Yasua, que nos prometa la realidad de nuestro sueño. Es verdad, empiezo a dudar de los acontecimientos que han de venir, le contestó Judá, levantándose como todos lo hacían. Subió las gradas del templo, no pidió coronas, proclamó justicia, denunció al poder. Y entonces el sistema reaccionó. Llovieron piedras, cundió el caos, sus amigos lo retiraron. En el pretorio sus discípulos le rogaron que se proclamara rey, pero él solo brindó por la fraternidad del Espíritu, porque el reino que viene no es el que esperan, y la verdadera coronación no lleva oro, lleva sangre. ¿Y tú? ¿Sigues esperando un Mesías que sea aplaudido? ¿O ya reconociste al Cristo que se ofrece en silencio? Correspondencias arqueológicas y tradicionales. El Día de las Palmas no fue una celebración, fue una señal, una de las más profundas del Evangelio eterno. El tordillo manso representa la realeza interior que no necesita imponerse. Es el símbolo de un reino no violento, de una soberanía que no oprime, sino que ofrece. El Cristo no entra a Jerusalén como conquistador,
sino como cordero. Las palmas y los cantos simbolizan la proyección del pueblo. Aclaman lo que desean, no lo que es. Este júbilo externo es fugaz. Es el mismo pueblo que más adelante gritará: «Crucifícale». Aquí se revela el contraste entre entusiasmo emocional y fidelidad profunda. El discurso en el templo marca la última gran exhortación pública del Cristo. No es una prédica religiosa, es una proclamación vibracional. Denuncia el culto vacío, la corrupción del poder y anuncia un reino basado en amor y justicia, la fraternidad universal. La lluvia de piedra simboliza la reacción del sistema ante la luz que no puede controlar. No es persecución personal, es resistencia estructural. El sistema teme al verbo porque lo desmantela desde dentro. La figura de Miriam encarna el alma humana que ama, pero no puede comprender la necesidad del sacrificio. Representa también a toda madre, a toda humanidad que quisiera detener lo inevitable cuando el Espíritu ya ha decidido. La escena de la entrada con palmas tiene raíz en antiguas prácticas semíticas de bienvenida a figuras proféticas o reales. Pero aquí, Yahshua subvierte ese rito, no entra a conquistar, sino a entregarse. El uso del tordillo y la procesión escenia revelan una organización no política, sino iniciática. Los acompañantes no eran soldados, eran almas despiertas, muchos de ellos parte de redes espirituales que sostenían al Cristo en silencio. La reacción del Sanedrín y los infiltrados del palacio de Herodes revela el conflicto entre el poder institucional y la autoridad espiritual. La violencia no surge del pueblo, sino de los altos. Y eso sigue vigente. El pretorio donde se refugia no es una fortaleza, es un lugar de espera, un santuario momentáneo. Allí, en lo íntimo, se sellan las decisiones invisibles que cambiarán la historia. Puente con la historia sagrada. Este capítulo es el eco terrestre de un diseño cósmico. La entrada a Jerusalén representa el último llamado del Cristo al alma colectiva. Después de esto, ya no hablará en plazas, ya no discutirá con fariseos, ya no sanará multitudes. Después de esto, todo será descenso. Al altar, a la cruz, al reino invisible. El Día de las Palmas conecta con el Éxodo, con la marcha de Moisés hacia el monte, con Elías que se retira al desierto, con Johanán que predicaba a las orillas y también fue entregado. Todos los caminos del Verbo conducen a ese punto donde la luz ya no discute, solo se ofrece. Enseñanza final. Este capítulo no te invita a gritar hosana, te invita a reconocer si estás dispuesto a seguir amando al Cristo cuando ya no viene montado en un tordillo, sino cargando una cruz.
porque el verdadero reino no comienza en la plaza, comienza en el alma, que ha dejado de esperar un trono y ha aceptado ser altar. ¿Y tú? ¿Aún esperas que te salve desde afuera? ¿O ya lo has reconocido en el silencio con el que se entrega por ti? Te espero en el próximo capítulo, Los últimos días. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.